En una ciudad donde todos parecen estar persiguiendo sus sueños, hay aquellos que luchan en silencio, invisibles para la mayoría. Pero son estas historias no contadas las que poseen una fuerza extraordinaria, una fuerza que puede cambiar el mundo. Hoy nos sumergiremos en la vida de un joven llamado João. Nacido y criado en la pobreza, João siempre soñó con ser un gran emprendedor. Sus ojos brillaban con la visión de un futuro mejor, incluso cuando la realidad a su alrededor parecía aplastar cada esperanza. Cada día, João enfrentaba desafíos inimaginables, la falta de recursos, las noches sin dormir, las dudas constantes, todo parecía conspirar contra él. Pero dentro de su pecho había algo que nada podía extinguir, un corazón indomable, una voluntad férrea de transformar su destino. Y fue en un momento de desesperación absoluta que João tomó una decisión que cambiaría su vida para siempre. Decidió que ya no podía vivir en las sombras de la incertidumbre. Decidió que lucharía, costara lo que costara. Esta es la historia de João, un joven con un sueño gigantesco y una determinación aún mayor. Prepárate para inspirarte, pues el viaje de João está a punto de comenzar. João se despertaba todos los días antes de que saliera el sol. Las calles aún estaban oscuras y vacías, reflejando la soledad que sentía en su viaje. Con las manos callosas y el cuerpo cansado, comenzaba su trabajo diario, luchando para ganar el pan de cada día. Cada centavo que lograba ahorrar era un paso hacia su sueño, pero la realidad era implacable. Las cuentas se acumulaban, la comida era escasa y el peso de las responsabilidades amenazaba con aplastarlo. Hubo días en los que el hambre y la desesperación se volvían casi insoportables. Pero incluso en los momentos más oscuros, cuando parecía que todo el mundo estaba en su contra, João se aferraba a su visión de un futuro mejor. Sabía que tenía que encontrar una manera de escapar de ese ciclo de pobreza y dolor. Y fue entonces cuando hizo una promesa a sí mismo: nunca se rendiría. Para João, las noches eran tan desafiantes como los días. Mientras muchos descansaban, él estudiaba a la luz tenue de una vela, absorbiendo todo el conocimiento que podía. Libros prestados, notas escritas en pedazos de papel rasgado, cualquier cosa que pudiera ayudarle a entender el mundo de los negocios y prepararse para el futuro que imaginaba. Con cada página que pasaba, con cada concepto aprendido, João sentía una nueva chispa de esperanza encenderse dentro de él. No tenía recursos, pero tenía una determinación que superaba cualquier obstáculo. Cada pequeña victoria, cada nuevo entendimiento, era un ladrillo en la construcción de su gran sueño. Pero el camino era largo y arduo, y había momentos en los que las dudas lo consumían. ¿Alguna vez lo lograré?, se preguntaba. ¿Vale la pena todo este esfuerzo? Y entonces, en una noche particularmente difícil, mientras el viento frío soplaba a través de las ventanas rotas de su casa, João miró al cielo estrellado y hizo una promesa silenciosa. No estaba solo luchando por sí mismo, estaba luchando por todos aquellos que, como él, soñaban en silencio. Probaría que era posible, brillaría, no importaba cuán oscura fuera la noche. Con una determinación inquebrantable, João comenzó a poner en práctica todo lo que había aprendido. Sabía que, para alcanzar su sueño, necesitaría ser creativo y audaz. Fue entonces cuando tuvo una idea que lo cambiaría todo. En una tarde calurosa, mientras trabajaba en un mercado local, João notó algo que todos parecían ignorar: el desperdicio de alimentos. Frutas y verduras que no se vendían eran desechadas, a pesar de que aún estaban buenas para el consumo. Eso lo inquietó profundamente, y entonces, como un destello de inspiración, vio una oportunidad. João comenzó a recolectar estos alimentos desperdiciados con el permiso de los comerciantes. Decidió
que los convertiría en productos que podrían venderse a precios accesibles, ayudando tanto a los comerciantes como a los consumidores de bajos ingresos. Así nació su primer emprendimiento, un pequeño puesto de jugos y conservas hechos con alimentos rescatados. Al principio, muchos dudaron de su idea. Amigos y familiares le advirtieron sobre los riesgos, sobre la posibilidad de fracasar, pero João estaba decidido. Trabajó día y noche, experimentando con recetas, ajustando sabores y lentamente ganando la confianza de los clientes. Y ahí fue cuando las pequeñas victorias comenzaron a acumularse. Cada botella de jugo vendida, cada elogio recibido, eran pasos concretos hacia su gran sueño. El puesto de João comenzó a ganar popularidad, no solo por el sabor de los productos, sino también por el mensaje detrás de ellos. Un mensaje de sostenibilidad, de aprovechamiento, de esperanza. Un día, mientras João atendía a sus clientes en el puesto, un hombre distinguido, vestido con ropa cara y con un aire de superioridad, se acercó. Miró a su alrededor con desdén, sus ojos fijándose en los productos de João con una mirada crítica. «Hombre, ¿qué es esto? ¿Jugo hecho de restos? ¿Quién compraría algo así?» Los clientes alrededor se detuvieron y un silencio incómodo se extendió. João, siempre educado, ofreció una sonrisa. «João, buenos días, señor. ¿Le gustaría probar un poco de nuestro jugo? Está hecho con ingredientes frescos y sostenibles». El hombre tomó un vaso de jugo, lo miró con desdén y dio un sorbo, solo para escupirlo en el suelo. «Hombre, esto es asqueroso. ¿Cómo te atreves a vender algo así? No es de extrañar que estés en esta posición. ¿Quién en su sano juicio compraría esta porquería?» La humillación pública era evidente. João sintió su rostro arder de vergüenza, pero respiró hondo y mantuvo la calma. «João, siento mucho que no le haya gustado, señor. Siempre estamos abiertos a críticas constructivas para mejorar». «Hombre, ¿mejorar? ¡Ja! ¿Crees que puedes mejorar? Deberías rendirte. Las personas como tú nunca lograrán nada. Mírate, tratando de hacer algo grande con basura». Las palabras calaron hondo, pero João se negó a mostrar debilidad. Sabía que más que nunca necesitaba mantenerse firme. «João, gracias por su opinión, señor. La tomaré en consideración. Pero creo que con trabajo duro y dedicación podemos transformar cualquier cosa, incluso basura, en algo valioso». El hombre soltó una risa sarcástica y se alejó, murmurando aún palabras de desprecio. Los clientes, que habían estado observando en silencio, empezaron a murmurar entre sí. Algunos miraron a João con simpatía, otros con curiosidad. Cliente 1. «No le hagas caso, João. Tu jugo es excelente». Cliente 2. «Sí, estamos contigo. Sigue con el buen trabajo». Las palabras de apoyo calentaron el corazón de João. Sabía que ese momento podría ser un punto de quiebre, pero eligió transformarlo en motivación. «João, gracias a todos. Prometo que seguiré trabajando duro para ofrecerles lo mejor». Y así, con el apoyo de su comunidad y una voluntad aún más fuerte, João siguió adelante. Cada insulto recibido se convirtió en combustible para su determinación. No estaba solo haciendo jugo, estaba creando un futuro, no solo para él, sino para todos los que creían en él. Mientras João luchaba por superar la humillación y continuar su trabajo, algo inesperado ocurrió que cambiaría todo de nuevo. En una mañana lluviosa, mientras João limpiaba su puesto, un elegante coche deportivo se detuvo frente a él. De él salió una mujer bien vestida, con una aura de confianza y una expresión de curiosidad. Se acercó a João con una mirada atenta. «Mujer, hola, soy Ana, soy inversora y he oído hablar de tu trabajo. ¿Puedo probar tu jugo?» João, sorprendido, ofreció un vaso de jugo con una sonrisa tímida. Ana dio un sorbo y, para sorpresa de João, sus ojos se iluminaron. «Ana, esto es increíble.
El sabor es excelente y la idea detrás de tu negocio es fantástica. No se trata solo del sabor, sino del impacto social. Estoy impresionada. Ana reveló que estaba buscando iniciativas innovadoras para apoyar, y el compromiso de João con la sostenibilidad y la comunidad llamó su atención. Le ofreció la oportunidad de presentar su proyecto en una importante conferencia de emprendedores. Ana, tienes una oportunidad única de mostrar al mundo lo que estás haciendo. Con un poco de inversión y orientación, tu negocio podría crecer y lograr mucho más. João, aún atónito, aceptó la oportunidad con gratitud. La posibilidad de presentar su idea a un público más amplio trajo una nueva ola de esperanza y determinación. En la conferencia, João hizo una presentación apasionada. Habló sobre sus humildes comienzos, las dificultades que enfrentó y cómo convirtió una idea simple en un proyecto con impacto real. Su discurso tocó muchos corazones y como resultado consiguió una inversión significativa que le permitiría expandir su negocio y alcanzar a más personas. Con la nueva inversión y la visibilidad que obtuvo, João estaba listo para dar el siguiente gran paso. Decidió abrir una cafetería en el corazón de la ciudad, un espacio que reflejara no solo su sueño, sino también su compromiso con la innovación y la calidad. En el centro de la ciudad, en una calle concurrida, João encontró un pequeño local que se convertiría en su nuevo hogar. Las paredes fueron decoradas con colores vibrantes e imágenes inspiradoras, creando un ambiente acogedor y moderno. Sabía que necesitaba traer algo nuevo y emocionante para destacarse entre los competidores. João se sumergió en Internet, explorando recetas de jugos y bocadillos de todo el mundo. Pasaba horas viendo videos, leyendo blogs y recolectando ideas. Cada nuevo descubrimiento era una fuente de inspiración. Adaptaba las recetas para ajustarse a su concepto de sostenibilidad y aprovechamiento máximo de los ingredientes. João no estaba solo creando un menú, estaba creando una experiencia, un lugar donde cada bocadillo y jugo contaba una historia, no solo sobre sabor, sino sobre un compromiso con la calidad y el impacto positivo. La cafetería se convirtió rápidamente en un punto de encuentro popular. El menú era una mezcla vibrante de opciones innovadoras y saludables. Desde jugos exóticos con combinaciones de frutas frescas hasta sándwiches gourmet con ingredientes frescos y sorprendentes, João ofrecía algo para todos los gustos. Con cada nuevo artículo que lanzaba, la cafetería atraía a más clientes curiosos y entusiastas. Las recetas innovadoras no solo eran deliciosas, eran una prueba de cómo João había convertido su sueño en realidad. Implementaba comentarios de los clientes y continuaba perfeccionando sus creaciones, siempre buscando maneras de sorprender y complacer. Uno de los mayores éxitos fue el jugo de la esperanza, una mezcla revitalizante de frutas raras. Se convirtió en un símbolo del esfuerzo y la dedicación de João para ofrecer algo verdaderamente especial, y la gente notó. Las filas se formaban en la puerta y la cafetería se convirtió en un lugar animado, lleno de conversaciones y risas. En un hermoso día soleado, cuando la ciudad estaba llena de energía y vida, ocurrió algo inesperado que trajo una nueva dimensión a la historia de João. El mismo hombre que había humillado a João en el pasado, ahora con una expresión diferente y una mirada de arrepentimiento, entró en la cafetería de João. Sus pasos eran vacilantes y la mirada que llevaba era muy diferente del desdén que había mostrado antes. Se acercó al mostrador, donde João estaba atendiendo a los clientes con su sonrisa acogedora. «Hombre, João, no sé si me recuerdas, pero soy el hombre que hizo esas críticas duras sobre tu jugo». João levantó la vista, reconociendo al hombre de inmediato. El recuerdo de la humillación resurgió, pero mantuvo la calma. «João, sí, lo recuerdo. ¿Qué puedo hacer por ti hoy?» «Hombre,
Vine aquí hoy para disculparme. Ese día estaba equivocado. No comprendí lo que estabas haciendo y no valoré tu trabajo como debía. Hoy vi la fila frente a tu cafetería y la calidad de tus productos. Me impresionó la transformación que has logrado. Ahora me doy cuenta de cuán valiosa es tu idea y cuánto has luchado para llegar hasta aquí. El hombre, con la voz entrecortada por la sinceridad, extendió su mano hacia João. Hombre, me gustaría disculparme por lo que dije. Estaba completamente equivocado y si puedes, me gustaría compensar mi error de alguna manera. Puedo ofrecer una inversión o cualquier otra forma de apoyo que necesites. João miró al hombre y sintió una mezcla de emociones. El dolor del pasado aún estaba allí, pero sabía que la verdadera fuerza residía en perdonar y seguir adelante. João, acepto tu disculpa. La vida está llena de lecciones y todos aprendemos de nuestros errores. Lo que importa es lo que hacemos después. Si quieres ayudar, estoy dispuesto a hablar sobre oportunidades para colaborar y hacer la diferencia juntos. El hombre, visiblemente aliviado y agradecido, agradeció a João y hizo una solicitud simple: un vaso del jugo especial que João servía. Al tomar un sorbo, sonrió, genuinamente impresionado. Hombre, este jugo es realmente maravilloso. Ahora entiendo por qué la gente está hablando tanto sobre él. João, con una sonrisa cálida, entregó el vaso y ofreció un apretón de mano firme. La reconciliación fue un momento poderoso, no solo para ellos, sino también para todos los presentes en la cafetería. A veces, las mayores lecciones vienen de los encuentros más inesperados. João nos muestra que el perdón no solo libera a aquellos que nos han hecho daño, sino que también nos fortalece a nosotros mismos. Su historia es un recordatorio de que al abrir nuestro corazón al perdón, podemos crear nuevas oportunidades y transformar relaciones. Mientras el hombre se alejaba, João lo observaba con un sentimiento de logro. El viaje de perdón y reconciliación no solo había traído un nuevo capítulo a su historia, sino que también reforzó el mensaje de que, con coraje y humanidad, podemos superar cualquier desafío. Con el perdón concedido y una nueva oportunidad de colaboración, João cerró un capítulo importante de su viaje. Su cafetería continuó prosperando, no solo como un negocio exitoso, sino como un faro de esperanza y transformación para todos los que cruzaban sus puertas. João aprendió que la verdadera fuerza proviene no solo de la resiliencia, sino también de la capacidad de perdonar y de hacer espacio para nuevos comienzos. Transformó desafíos en oportunidades, críticas en motivaciones y, sobre todo, mantuvo su corazón abierto a lo que la vida tenía para ofrecer. Su historia nos recuerda que, independientemente de las adversidades, tenemos el poder de transformar nuestros sueños en realidad y de crear un impacto positivo en el mundo que nos rodea. Con coraje, creatividad y una dosis de humanidad, todos podemos superar obstáculos e inspirar a los demás a hacer lo mismo. Y así, el viaje de João nos enseña que, en medio de las dificultades y las críticas, siempre hay una oportunidad para el crecimiento y la renovación. Su legado es un testimonio del poder del perdón, la resiliencia y la fuerza del espíritu humano. Si la historia de João te tocó y si crees que todos podemos aprender y crecer a partir de nuestras experiencias, no olvides darle me gusta a este video y suscribirte al canal. Tu interacción es esencial para que podamos seguir trayendo historias inspiradoras y motivadoras como la de João. Comparte este video con amigos y familiares que también necesiten un recordatorio de que lo imposible puede hacerse posible con perseverancia y un corazón abierto. Gracias por ver y por ser parte de esta comunidad increíble. Juntos podemos continuar transformando vidas e inspirándonos mutuamente. Sigue sintonizado para más historias que demuestran que cada desafío es una oportunidad para brillar.